traducción en sí es ampliamente considerado como excesivamente literal y plano. La versión revisada es importante en la historia de la traducción de la Biblia en inglés, por muchas razones. En el momento de la publicación de la edición revisada, la versión King James de casi 300 años era la principal Biblia protestante en inglés en la Inglaterra victoriana, y la versión revisada, por lo tanto, se considera el precursor de toda la traducción, se considera el precursor de toda la tradición de traducción moderna. Hasta aquí mi parte. Ok, hermano Orlando, ¿no? ¿Quién sigue? Yo sigo. ¿Sí me escuchan? Ya, ¿su nombre? Estamos en el orden de la primera presentación. Ginger Lord Macías. Ya, perfecto. Hermanos, Dios bendiga con todos. Mi tema es la versión normativa americana. Dice que esta se publicó en el año 1901. Se reconoce que hubo una mejor base textual disponible para los traductores del Rey Santiago, junto con conocimiento avanzado de los idiomas originales. Muchos arcaísmos del Rey Santiago fueron aclarados, se seguían aclarando porque ya hemos estado, por lo que estamos estudiando, sin embargo fue sujeta a crítica. Lo que aclaró en entendimiento del griego, lo perdió en la belleza del idioma. Dice que se cita que Charles Spurgeon dijo de ella, fuerte en griego, débil en inglés. Esto quiere decir que aunque se habían basado y tenían mejores datos, mejor base textual, no se daba a entender tan fluido en el idioma al cual fue traducido. Aparte de esta, pude investigar que en este mismo año, particularmente privadas, hubieron más traducciones. En este caso también estuvo del Nuevo Testamento del siglo XX. Fue también traducido por un comité de alrededor de 35 hombres y mujeres a lo largo de 14 años. También tenemos la traducción del Nuevo Testamento en lenguaje contemporáneo. Esta fue traducida también alrededor de ese año. Y por último también tenemos el Nuevo Testamento histórico, que fue por el autor James Moffat, un erudito escocés, también en el mismo año. Esta es mi exposición. Gracias. Ok. Perfecto. ¿Quién más sigue en ese grupo? Carlota, me parece, ¿no? Hidrobo. Sí. Dios les bendiga con todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi tema es la versión normativa revisada. La versión normativa revisada es una traducción actualizada, versión corregida del idioma original de un manuscrito a otro idioma. Hay muchas versiones, pero solo unas pocas se consideran como ejemplo a través de los años hasta el tiempo presente. Como los idiomas van cambiando con los años, es necesario revisar las traducciones de la Biblia para que se pueda entender. En los siguientes 30 años siguieron publicándose la versión normativa americana, y en 1929 la compañía Thomas Nelson e Hijos, que es una empresa editorial que comenzó en Edimburgo, en Escocia, en 1978, se describe como un escritor y proveedor mundial de contenido cristiano. Había entregado el derecho de la propiedad de la versión normativa americana al Consejo de Educación Religiosa, que designó un comité de eruditos para que consideraran la conveniencia de revisar la normativa americana. Fue acordado hacerlo, pero los fondos fueron difíciles de conseguir y no fue hasta el 30 de septiembre de 1952 que fue presentada la Biblia completa. El propósito de los revisores era de aprovechar los muchos manuscritos y papiros que hubieran salido a la luz desde la versión de la publicación de 1901, pero mantener la belleza del lenguaje del Rey Santiago, que era el inglés moderno temprano, aunque algunas estructuras lingüísticas y gramaticales utilizadas en ellas se consideraban arcaicas. ¿Qué significa arcaicas? Antiguas, con poco uso, en la época en que se publicó. El inglés moderno tiene incorporado varias lenguas europeas a lo largo de la historia y tiene un vocabulario muy amplio. Los revisores son encargados de introducir las modificaciones
solo si se consideran realmente necesarias. Para ser más precisas, en hebreo. El Antiguo Testamento mayormente fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Esta versión ha sido ampliamente recibida, aunque no sin sus críticas, principalmente entre sus doctos conservadores, personas pues que poseen muchos conocimientos a base de estudio, pero que ellos estaban protestando y ellos no estaban de acuerdo con los cambios y las reformas, ¿no? Ellos lo consideraban pues como liberal, esta actualizada. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Ok, ¿con quién seguimos? Digo yo, no puedo tener la cámara activada porque la cámara se me dañó, así que Ok. no lo voy a poder hablar. ¿Su nombre y apellido? Denis Reto. Yo le escribí a la hermana Melba por WhatsApp sobre eso, pero no me Ok. respondió. No hay problema. Continuemos. Ya, a ver. La Biblia de las Américas es considerada conservadora por su forma de traducir. Yo estoy investigando y vi que decía que la Biblia de las Américas fue la primera Biblia traducida al español que tuvo que ver con 15 diferentes eruditos, ya que eran internacionales e interdenominacionales, es decir, eran de diferentes iglesias traduciendo una misma Biblia. Fue en el lapso de 15 años. Aparte estaban involucradas personas de Latinoamérica, de España y también de Estados Unidos, por lo que se lo considera una traducción muy completa. Aparte, se especifica que no es una interpretación, porque algunas Biblias utilizan la cursiva como para agregar un dato que no estaba, pero es como para dar como que un mayor énfasis en su significado. Pero en cambio aquí, en este tipo de Biblia, no se interpreta, sino que se cogen las palabras originales que estuvieron en el hebreo y se las traduce. O sea, tratan de ser lo más fieles posible. También la Biblia de las Américas utiliza las letras itálicas o cursivas, las que estaba nombrando. Y esto dice que le llamó la atención a las personas porque decían que era algo novedoso, pero esto no era así, ya que se dice que en la Reina Valera de 1960 ya se utilizaba las letras cursivas, solo que conforme pasó el tiempo, las personas dejaron de utilizar la letra cursiva para cuando apareció de nuevo con este tipo de Biblia, con la Biblia de las Américas, lo tomaron como si fuera algo nuevo, pero no era algo nuevo. También se considera conveniente para los estudios bíblicos por lo que estaba diciendo, porque dicen que es una traducción directamente de los escritos hebreo, arameo y griego. También esto tiene que ver con algo que estuve viendo que decía que la Reina Valera había sido escrita con la edición Septuaginta y en cambio la Biblia de las Américas fue con un texto hebreo masorético. Y decía que el texto hebreo masorético era conocido como el Tajá, que era como un texto hebreo que narraba algunos hechos del Antiguo Testamento. O sea, esta Biblia utilizaba los textos antiguos, los originales. También, en cambio, algo que la diferencia de la Reina Valera es que, por ejemplo, no utiliza la palabra Jehová, sino que utiliza la palabra Señor. Porque la palabra Jehová dice que en las Biblias protestantes se lo utilizaba, pero dejaron de incluir esta palabra porque la palabra Jehová fue una palabra que Hispanoamérica utilizó para referirse al nombre del Señor, pero la palabra Jehová no está en los textos originales. Y al utilizar ellos la palabra Señor, ellos están siendo lo más fieles posibles a los textos antiguos. Pienso yo que es un punto también a favor a esta Biblia. También están algunas diferencias que voy a leer, que son por ejemplo, contextualizando cómo son los versículos de la Biblia de las Américas y también de la Reina Valera. Por ejemplo, en Marcos 7:8 dice la Biblia, dejando el mandamiento de Dios, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Eso dice la Biblia de las Américas. Pero en cambio la Reina Valera dice, porque dejando el mandamiento de Dios, mantenéis la tradición de los hombres, y ahí se agrega algo, que dice los lavamientos de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Es decir, hay algunos versículos en los cuales la Biblia de las Américas trató de traducir de tal manera que nosotros los hispanos podamos entenderla.
pero en cambio en la Reina Valera se agregan algunos datos históricos exactos en contextualización con el versículo que se está diciendo en el momento. Por lo cual, bajo mi opinión, yo creo que, bueno, con lo que investigué, la Biblia de las Américas es muy buena, sino que sí sería bueno contextualizarla con la Reina Valera, porque se la compara mucho con la Reina Valera porque también es considerada como que fiel, al igual que la misma. Gracias. Ok. Perfecto. Entonces, ¿alguien más del grupo 4? Yo, A ver. Eduardo, relajoso. ¿Cómo está? Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Buen día a todos. Mi tema es la nueva versión internacional. La verdad que leyendo esta historia de esta Biblia, hace mucho tiempo atrás lo he leído, y es una Biblia para mí personalmente, y todo lo que cuenta el estudio que han hecho es que esta Biblia ha sido escrita por gente liberal, como cuando, si vemos en la parte número 2, bajo dice que la doctora Virginia Remé, profesora literal de este proceso de poder traducir la Biblia, o secretaria de aquello, se declara lesbiana en junio de 1991. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien pueda decir yo voy a ayudar a escribir la Biblia y diga yo voy a ser lesbiana? ¿Sabes qué? Lo más triste que he podido ver que muchos hermanos a veces buscamos en esta Biblia traducciones para poder conocer más de ella, y les voy a dejar unos pequeños versículos aquí para que ustedes vean lo que pasa con esta Biblia. Esta Biblia fue publicada, literalmente fue hecha en el año 1973, fue la Biblia entregada totalmente por grandes eruditos estadounidenses, Britania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pues no, vamos a ver un poquito más de esta Biblia. Como vemos, fue una de las mejores que el historiador de Show of International Vision, historia de la nueva versión internacional, habló en Nueva York, ¿verdad? Le hicieron el boom, literalmente, fue el boom en toda esa época, porque wow, fue una Biblia muy, muy, se puede decir moderna, no tenía tantos tapujos, sino que era tan entendible, que era tan clara, era bonita. Pero lo que nunca se dieron cuenta, que tantas veces habían omitido tantas palabras muy importantes en la Biblia. Y aquí vemos en la Biblia, NBI omite 64.576 palabras, de lo que vale quitar los libros de Ruth, de Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, o Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Colosenses, Tesalonicenses 1, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tito, Filemón, Santiago, Pedro 1 y 2 y 3, 2 y 3 de Juan, Judas, para quitar algunas partes de los libros más sagrados de la Biblia. Entonces, si se dan cuenta, la gran error, se puede decir, que han querido hacer ellos, para mejorar, ojo con esto, mejorar la lectura de los cristianos. Pero no fue así. Así que vamos a ver, les voy a dejar un poquito para que vean. Como ven aquí, el texto nos dice, perdón que no veo, han modificado algunos textos, ¿verdad? Y ahí vemos algunos, como Jeremías, Malaquías, Mateo. Pero lo más triste de aquello, si ustedes se van a dar cuenta, es lo que dice en Juan 1, capítulo, en Reina Valera, mira lo que dice en Juan 1, 5, 7, porque 3 son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Mira lo que dice en la nueva traducción viviente, pero intencional, dice, los 3 son los que dan testimonio de la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y estos son 3 consecuentes. Entonces, no le dan la importancia de lo que literalmente hace Dios con nosotros, que son los 3, literalmente, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Otra más. ¿Puedo interrumpir un ratito para preguntar? Porque todavía no me queda claro. Ahí dice, en la de 1960, en Juan, en la primera de Juan 5:7. La Reina Valera, 1960. Reina Valera. Ajá, en la Reina Valera 1960, en la primera de Juan 5:7 dice eso, y en la 5:8, en la Reina Valera también dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra.
Y ahí mira lo que dice en la parte de abajo. Los tres son los que es testimonio. ¿Quiénes? Pues son los tres. En la ¿se da cuenta? Dice ahí, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. O sea, más claro está la parte en la Reina Valera, porque como conocemos, la Reina Valera es un libro en el cual fue y es traducido literalmente como están en los escritos hebreos, como está escrito en la Torá, porque yo me puse a comparar, pero yo me puse a comparar porque yo tengo un amigo que es judío, es rabino, entonces como tal, yo me fui a la casa y yo en mi Biblia y la puse con la Biblia de él y comparé cada coma, cada palabra están casi igual, en Génesis casi todo igual, entonces podemos ver que fue traducida con ella. Vamos un poquito más adelante para que vean lo que habla sobre la homosexualidad. ¿Ya? Aquí dice, la NBI cambia las palabras Sodoma y sodomitas o Sodoma por prostitución rituales para eliminar las descripciones homofóbicas y fomentar el auge de los cristianos gays. Así vemos de esta manera esta Biblia que, como vimos al principio, fue también ayudada por gente de este tipo de desviaciones, se puede decir. Vamos a ver cómo trata de cambiar la palabra para que no nos sorprendamos. En Reina Valera 1960, en 1 Reyes, capítulo 14, 24, dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Y mira lo que dice en la Nueva Tradición. Dice, incluso se practicaron en los países la prostitución sagrada. El pueblo practicaba todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de Israel. O sea, si dan cuenta, como lo dice, prostitución sagrada, como que es algo muy bonito, pero no es así. O sea, aquí lo dice claramente, sodomita, y como conocemos, ¿qué son los sodomitas? Son gente que tienen diferentes gustos, pero el Señor no los echa, pero por sus pecados más que todo. Nos sigamos. Bueno, y aquí vemos ya el final de todo, y muchos otros más están tratando de sacar diferentes tipos de versiones, como era último, sacaron la traducción lenguaje actual, que trata de enseñarnos también a nosotros que es un lenguaje moderno para poder entender mucho mejor la Biblia, lo que dicen aquellos, pero personalmente yo prefiero quedarme con la Reina Valera. ¿Por qué? Puede haber vosotros, ellos y infinidad de cosas, pero la Reina Valera se basa mucho en lo que son las escrituras originales, lo que dice mucho en la parte textual bíblica. Así que, hermanos, somos libres de escoger cualquier versión, pero mi punto personal, como digo, viendo las traducciones actuales, quieren acomodarles el evangelio a un evangelio totalmente light, mientras la Biblia es una palabra de Dios que es firme, es eficaz, y no podemos modificar, como una vez le dije a mucha gente, les decir, no podemos sacar un contexto fuera de contexto para hacer un pretexto. Entonces no podemos hacer eso. Así que la conclusión en general de todo lo que hemos hablado, hermanos, es que cada día van a haber mayor énfasis en diferentes lados. Van a querer sacar unas versiones, van a querer tener diferentes Biblias para poder comparaciones, pero con todo el respeto, tenemos el mayor traductor, que es el Espíritu Santo, y nos ayuda a día nosotros a poder ser mejores en lo que hacemos para exponer la palabra de Dios y mostrar el Dios que está en la Biblia, y no al Dios que nosotros creemos que es por lo que lo conocemos. Así que es mi exposición final. Ok. Entonces, ahí culminó el grupo 4, ¿no? Hermano Alberto, creo que tiene algún comentario. Sí, bendiciones a todos. Solo quería complementar una cosa. Ahorita que tenemos la oportunidad o la ventaja de usar los recursos tecnológicos, por ejemplo, hablando específicamente de ese versículo de Primera de Juan, que acabó de decir el hermano, si usted busca en Google o en la Biblia Logos, en el original griego, realmente dice porque tres están siendo como testimonio. Y el siguiente versículo, el 8, dice el espíritu, el agua y la sangre, y los tres forman uno solo. O sea,
da a entender como que en la versión Reina Valera fue añadido más vale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en el original griego no está esa frase. Eso quería contar, o sea, y que hay que investigar, ¿no? Salvo que usted quiera añadir algo más, Pastor Marquitos. Claro, a ver, para aclarar esta parte, por eso es, o sea, el problema principal o el problema surge cuando no hay el original griego de ese libro, ¿ok? Entonces, el Primera de Juan, el original, el que está en griego, el texto, el primero que se escribió, no está. No lo han descubierto o fue destruido en algún momento de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que de ese texto se hizo una copia, ¿no es cierto? La primera copia. De esa primera copia se hizo otra copia y así sucesivamente, ¿no? De alguna de las copias se hicieron varias copias, ¿no? Pero vamos a la generación o el tiempo en donde se hicieron las copias. En este tiempo, por ejemplo, la primera copia que apareció es, por ejemplo, la 10ª copia. ¿Sí me explico, no? Han pasado 9 copias anteriores antes de la original. Se encontró primero la 10ª copia. Supongamos que la 10ª copia incluye ese versículo que está en la Reina Valera 1960. ¿Qué pasa? Que de repente pasó el tiempo y más adelante se encontró la 5ª copia. Pero en la 5ª copia no está como el que usted dice que es el original griego. ¿Me explico? Entonces, pero en la 6ª copia sí aparece luego que se la encontró. En la 7ª copia, antes de la 10ª que se encontró primero, también aparece. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? No, yo me voy a basar en la copia más antigua. ¿Me explico? Sin tomar en cuenta que esa copia antigua pudo haber venido o pudo haber tenido un error, como les comentaba. Algunas copias fueron hechas en tiempos de persecución, en diversos motivos. Es probable que en esa copia 5ª no incluya ese versículo por ese motivo. No creo yo que un copista quiera adrede omitir algo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dicen los eruditos que hicieron la Reina Valera 1960? Si en esa única copia es la única que no se encontró y en todas las demás sí se encuentra esa porción, lo más probable es que las otras versiones fueron hechas de alguna copia de una versión anterior que sí se pudo guardar fiel. ¿Me explico? O sea, esa es como que una pequeña interrogante. Hasta que no se encuentre la copia original, no se podrá decir a ciencia cierta si esta es la más exacta o no. ¿Me explico? Entonces, más o menos esos son los parámetros que se incluyen en estas copias. Por eso yo siempre digo, todas las traducciones a otro idioma, ¿no es cierto? En cierta forma vienen a ser como un comentario. Lo que yo entendí de esta versión o de este libro en este idioma, lo trato de explicar o expresar en otro idioma. Pero recordemos que en pasar de un idioma a otro, hay palabras que no tienen explicación en otro idioma. Hay palabras o frases que no hay un paralelo o un sinónimo en el otro idioma. Entonces usted tiene que darle su interpretación, lo que usted creyó que el autor quiso decir en ese idioma y usted lo trata de explicar en otro idioma. Ese es el pequeño detalle o el problema en pasar de una versión a otra. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el punto o a dónde debemos nosotros como estudiantes de la Biblia, como investigadores, llegar a darnos cuenta de que toda la Biblia es un complemento? Entonces, si fuera verdad que en ese versículo, en esa porción de Primera de Juan, no se encuentra esa parte, ¿no? Pero en el resto de la Biblia, del Antiguo Testamento, está claro que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento no hay controversia. O sea, me explico. A esa conclusión es la que debemos llegar. ¿Cuál es la conclusión final? Todas estas versiones, unas serán mejores que otras, por eso estamos haciendo este estudio, para que ustedes saquen su propia conclusión y usted determine cuál para usted cree que es la mejor versión en la que usted a lo mejor se pueda basar un poco más para el estudio. Lo ideal es basarnos en los originales, en el original griego, original hebreo y original arameo. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que para usted poder hacer un estudio profundo de esos idiomas debe pasar por lo menos unos 5, 8 a 10 años estudiando ese idioma exclusivamente. ¿Me explico? Entonces, ¿quién de nosotros va a tener ese tiempo o esa posibilidad económica o esa capacidad para poderlo hacer? Es muy complicado. Esa es la facilidad que nos dan los traductores o todos aquellos eruditos que sí pagaron el precio, que pasaron 10, 15 años estudiando los idiomas originales para poder hacer esta traducción. ¿Me explico? Entonces, lo ideal, obviamente, sería ir a los originales, pero
como estudiosos de la palabra, tenemos la posibilidad de analizar todas estas versiones y llegar a una conclusión, ¿no? ¿Cuál es una o son las mejores versiones? ¿Estamos de acuerdo? Para poder hacer el análisis. Lo que sí estoy seguro es que todo estudiante de la Biblia debe tener por lo menos unas 4 o 5 versiones para poder comparar y poder analizar un versículo, un solo versículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Y esa es la conclusión a la cual yo espero que todos lleguemos, ¿no? A que entendamos que hay una gama de traducciones, una gama de versiones, y no se trata de escoger la que más me gusta o la más bonita. También recordemos que en los últimos tiempos cada vez van a aparecer más cosas, más teorías, van a tratar de justificar algunas doctrinas erradas, ¿no es cierto?, a través de nuevas, entre comillas, versiones que van a sacar para desviar un poco de la fe a los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Para justificar el sodomismo, para justificar el lesbianismo o alguna otra práctica aberrante, que todos sabemos que Dios está en contra de aquello. Entonces, por eso es importante este estudio y tener ya claro y para poder tomar una decisión un poco más, se puede decir, acertada en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, siempre yo aconsejaré estudiar los originales. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Entonces, cuando ustedes vean griego, cuando vean hebreo, pues pónganle mucho asunto y traten de aprender lo más que puedan, traten de exprimir a sus docentes de griego, de hebreo, lo más que puedan, para que ustedes estén en la capacidad de por lo menos ir a un libro de griego original y poder por lo menos ya ir haciendo análisis de algunos versículos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el grupo 5, por favor, que nos queda poco tiempo. Grupo 5. Buenas tardes, hermano. Yo le mandé la diapositiva por el correo, hermano, del grupo número 5. Pero ya tienen la opción para compartir. Puede compartirla por aquí. Dios le bendiga, hermanos. Le bendiga. Soy Margarita España. Después el hermano me tocaría o después. No estoy al... Dígame usted. Sí, pueden empezar. ¿En qué orden van a empezar? Grupo 5. Ustedes tenían que haberse puesto de acuerdo. ¿Quién va a empezar? La hermana María. Hermano, una pregunta. Soy Karen García. No sé si yo podría dar primero y ahí para que el grupo 5 o usted diga. No, primero grupo 5. Terminemos con el grupo 5. Ya, al final, no hay problema. Si no hay tiempo, si no, hará un pequeño video de unos 5 a 10 minutos de su exposición y lo estaré analizando, ¿ok? Me ayuda a compartir el grupo 5, por favor. A ver, grupo 5, ¿quién va a empezar? Yo, María Eugenia. María Eugenia, ok, perfecto. Muy buenas tardes, compañeros, hermanos en Cristo. El tema que nos toca exponer en esta tarde es la escritura en español. El grupo 5 está integrado por la hermana María Eugenia, quienes hablan, la hermana Teresa, Anabel, la hermana Nancy, la hermana Margarita y la hermana Ruth. Voy a hablar con una breve introducción de la escritura. La traducción de la Biblia ha sido numerosa en 45 lenguas, formas completas y más de 2000 formas parciales, lo que convierte la Biblia en un libro o un conjunto de libros más traducidos en la historia. Algunos de ellos han sido trascendentales para el desarrollo de las lenguas y las culturas en que se dieron. La traducción de la Biblia en español comenzó en la Edad Media. A los primeros siglos después de Cristo, el pueblo hebreo tuvo que abandonar los alrededores de Jerusalén, que se establecieron lejanas de sus tierras natales. Algunos fueron al norte de África, otros las ciudades antiguas de Levante, a la extremidad del oriente del mar Mediterráneo, otros al norte de Europa, otros a la península Iberia. La Biblia, a continuación, se va a presentar en orden cronológico de las primeras traducciones de la Biblia en español, desde la Biblia alfonsina a la Biblia de América de 1986. Se pone dos ítems. El primer ítem es las primeras traducciones de la Biblia en español, después las traducciones recientes de la Biblia en español. Voy a comenzar a hablar las primeras traducciones de la Biblia en español, que comienza
En 1960 tenemos la Biblia Alfonsina. ¿Por qué se dice Alfonsina? Porque la persona que... ¿Aló? ¿Y Willy? Allá. Alfonsina V, rey de Castilla, se conoce como el sabio, que su dedicación patrocinó las letras y la educación, como todo morante en la Edad Media. Alfonso fue un guerrero, pero también interesó las letras de todas las culturas de su pueblo. Al mismo tiempo se dedicó al deseo de encabezar el Sacro Imperio de Roma. A pesar de todos sus esfuerzos literarios, Alfonso consiguió puesto único de la historia del idioma de la iglesia cristiana. La gran mayoría de la gente no lo entendía, pero Alfonso, los traductores y el resto fue clasificar lo oscuro de la sabiduría antigua, lo cual contribuyó al desarrollo del idioma. En 1900, perdón, en Hermanos, muteen sus audios. Basada en la Biblia. El Antiguo Testamento fue aumentado por la historia de los reyes legatarios del pasado remoto. La traducción del Nuevo Testamento solo llegó al nacimiento de Jesucristo en el Evangelio San Lucas. El trabajo fue suspendido durante los últimos años transcurso de la vida de Alfonso. Sin embargo, las obras tuvo mucha fama y fue copia de muchas veces. Pero parte de la Biblia, traductores dependieron de una versión de Vulgata, ya bastante corrompida después del siglo de copiar a mano, de un texto hebreo que lo tradujeron en judío ya conocido bien. Voy a hablarles también de la Biblia de la Casa Alba. Don Luis Guzmán fue un monje soldado que se encargaba de proteger el camino de mantener la paz en áreas rurales y escribió a Rabbi Arrangel para pedirle que le hiciera una traducción nueva de la escritura sagrada para entenderla mejor en su lectura privada. Después de la muerte de Guzmán en 1443, su Biblia desapareció por 2 siglos. Resultó que fue secuestrada por las Inquisiciones. En 1624, el conde duque, el hombre más poderoso del Imperio Español, le recibió a cambio los servicios que le prestó Santo Oficio. La Biblia pasó a los duques de Alba. Y en 1959 a 1960, al Museo Nacional Estocolmo, Suiza, donde fue vista por toda su gloria por el público que pudiera verla. Por eso se llama la Biblia de la Casa de Alba. Ahora la Biblia de Quiroga. Fue publicado el Antiguo Testamento traducido en la Vulgata Latina, obsequiada por la Cárdenas Quiroga, el rey de Felipe II. Ahora la Biblia en 1543, el Nuevo Testamento, Francisco Enzima, una de las ediciones griegas de Erasmo, que había aparecido en 1516. El honor de hacer la primera traducción del Nuevo Testamento de su idioma original al castellano le pertenece a Francisco Enzima. Pero el Nuevo Testamento de Enzima fue la primera traducción completa que el pueblo pudo leer y escuchar y estudiar, meditar sobre el texto cristiano. Las obras salió de la prensa en 1543 con el título El Nuevo Testamento es el nuevo pacto de nuestro Redentor y solo Salvador.
También tenemos la Biblia, la traducción de la Biblia, ya, el Antiguo Testamento de Bercie Ferrera. En 1949, la expulsión de los judíos de España hizo que algunos buscaran refugio en Alhambra, Italia, llevaron consigo los manuscritos de la Biblia, sino también su gran conocimiento de los idiomas. En la década de 1550 se estableció que el duque Hércules II, este es el imperio de los judíos por su poder económico y sus capacidades como artesanos. La Biblia era un libro grande de 12 por 8 o 28.7 por 19.5 centímetros. Estaba decorado con unas iniciales grandes al principio de algunos capítulos. Ahora tenemos lo que es la Biblia del Nuevo Testamento de Juan Pérez Pineda, que se publicó en 1556. Fue diplomático con servicio de la corte de Papa, del emperador Carlos V, y luego cambió a vocación por hacerse religioso. En 1556, Pérez publicó una edición del Nuevo Testamento basada por la obra de Encima. En 1543, el objetivo de proporcionar la Biblia a los refugiados y sobre todo mandar a la Biblia a España. Fueron confiscados y destruidos por las autoridades, que siempre que fue posible. Y a pesar de estas ocasiones oficiales, algunos sobrevivientes, los españoles, valoraban esta traducción. El sueño de Pérez era publicar una Biblia cristiana completa, pero Pérez siguió con su trabajo y proveer libros religiosos a la comunidad evangélica de español. Por último, tenemos lo que es la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la traducción Casiodora de la Reina Primera, que es la primera Biblia traducida completamente al español, original de hebreo. Para el Nuevo Testamento, solo la tercera edición griega de Erasmo. Esta versión contenía los libros apócrifos. Revisión importante de la Biblia fue en 1602. Cuando decimos los libros apócrifos, son los libros que se encuentran en lo que es en la Biblia católica, que son Tobí, Judí, libro de la sabiduría, eclesiástico, libro de Barú, libro primera de Macabeo, segunda de Macabeo. Hasta ahí le puedo indicar. ¿Quién más va a exponer en su grupo, hermana? ¿Perdón? ¿Quién más van a exponer en su grupo? Ahí sigue la hermana Teresa. Ok, debido al tiempo, vamos a quedar hasta aquí. En la próxima semana tendremos la primera media hora, la culminación de las exposiciones, en donde empezaremos, y espero que esté lista la hermana Karen García a primera hora. De ahí, con los integrantes que faltan del grupo 5, en la primera hora terminamos las exposiciones y en la siguiente media hora haremos el examen, ¿ok? Para el examen van a ser 10 preguntas. Tenemos 10 preguntas. Entre 10 a 20 preguntas, ¿no? A 20 preguntas, va a ser de base estructurada, de opciones múltiples. Las preguntas van a ser sencillas, nada complicado, nada escondido. Si usted leyó el capítulo 1, es decir, lo que es la bibliología, solo sobre la bibliología, no va a haber ningún problema. Entre otras preguntas, por ejemplo, va a estar, se me ocurre, por ejemplo, cuántos autores tuvo aproximadamente la Biblia, en cuánto tiempo aproximadamente fue escrita la Biblia, preguntas como esas, ¿no? ¿Cuáles son los idiomas en que se escribió la Biblia? ¿Cuáles son los instrumentos de escritura?
cuáles son los, en este caso puede ser los materiales de escritura, ¿no? Le puedo poner, entre los materiales de escritura están, les voy a poner opciones A, B, C, D, E, y usted va a escoger la opción que tenga la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a ser un examen muy práctico, muy rápido. Solamente si usted leyó y tiene claro, lo va a hacer ese examen en unos 5 o 10 minutos. No necesitará más tiempo. Les voy a dar media hora para que pueda tomarse un tiempito para poder pensar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Entonces, vamos a quedar hasta ahí. ¿Amén? Entonces, nos vemos la semana que viene.